Hola a todos, mi nombre es Francisco Almenar Pineda, soy profesor ayudante doctor del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. En primer lugar, me gustaría agradecer esta oportunidad de poder tomar parte del Congreso Internacional Land and Human Rights y poder presentar mi ponencia Derecho Penal Español y la sostenibilidad del medio marino, recursos de pesca, cambio climático y seguridad alimentaria. Bien, la población mundial sabemos que en los últimos 70 años se ha triplicado, alcanzando la cifra de 8.190 millones de habitantes en el mes de noviembre de 2024. Y los pronósticos que tienen las Naciones Unidas para finales de siglo es que alcanzaremos los 10.400 millones de habitantes en el planeta. Esto se debe a una mejora en determinados factores como son la medicina, la salud, la agricultura o la educación, que han determinado que cada vez más niños puedan llegar a la edad adulta y a su vez puedan disfrutar de una vida más larga y en mejores condiciones de salud, una vida más saludable. Esto tiene correlativamente la circunstancia de que se produce una mayor demanda de recursos naturales, una necesidad de una mayor explotación correlativa, y todo esto va ligado al hecho de que también en ese periodo de tiempo lo que se ha producido es una duplicidad, se ha duplicado el Producto Interior Bruto mundial, lo cual supone una mayor facilidad para adquirir esos productos para más gente, y además que millones de personas hayan abandonado la situación de pobreza, lo cual deriva también en esa mayor demanda. Con estas circunstancias, lo que se nos plantea con esta realidad es: ¿puede haber un desarrollo sostenible? ¿Puede mantenerse el equilibrio de los ecosistemas naturales marinos, la pesca marina, la seguridad alimentaria ante esta nueva realidad social? Pues bien, se plantea en esta ponencia qué papel desempeña el derecho penal, qué nuevos retos asume desde el punto de vista de la protección de océanos y mares, porque contamos efectivamente con un capítulo tercero y cuarto dentro del título 16º del libro segundo del Código Penal, que están dedicados a la protección de los recursos naturales y medio ambiente en ese capítulo tercero, y por otra parte la protección de flora y fauna en su capítulo cuarto. Y por ello lo que trato de hacer a continuación, lo que voy a realizar es una breve exposición de cómo se enfoca cada uno de los puntos relativos a la protección del medio ambiente marino, de lo que son los recursos de pesca, el impacto de la actividad humana en lo que es el cambio climático y, por último, la seguridad alimentaria centrada en el ámbito marino. En primer lugar, la primera referencia, la dimensión marina. Hasta el año 1972 podemos entender que se consideraba que los mares y océanos eran una especie de vertedero global. No pasaba nada porque estaba generalizada la idea de que todo lo que se vertía a las aguas marinas se disolvía. Sin embargo, poco a poco se empieza a tomar conciencia de la polución y desde el punto de vista internacional se plantea la necesidad de llegar a unos puntos en común de políticas comunes que se plasman en el Convenio de Londres del año 1972 y posteriormente en su protocolo del año 1996, donde ya se establece en el primero de ellos, el primero de los instrumentos, que se pueden llevar a cabo determinados vertidos a los mares siempre dentro de unos límites, mientras que posteriormente en el protocolo directamente se prohíben realizar vertidos, salvo que se trate de las sustancias o residuos que se mencionan en el anexo primero de ese protocolo del año 1996. Por otra parte, en el mar Mediterráneo nos encontramos con que se produce una contaminación sobre todo por plásticos. El 95% de ese problema viene derivado de esos materiales, del vertido de esos materiales. Hemos de tener en cuenta que residen 427 millones de habitantes en el litoral mediterráneo. Además, coincide con que hay una gran masa turística que provoca gran circulación marina y a su vez emisión de numerosos o un número elevado de vertidos en este mar. Por ello hay un 95% de residuos plásticos que configuran la contaminación de estas aguas. Y esto supone
un problema añadido al hecho de las perforaciones en busca de petróleo, de gas, la colocación de gaseoductos y oleoductos con el consiguiente impacto ambiental que tiene en el mar Mediterráneo en este caso. ¿Cuál es el reto para el derecho penal? Pues tratar de que se produzca una sostenibilidad en el medio marino, castigando las conductas o las acciones que atentan de forma más grave contra el equilibrio de los ecosistemas marítimos. Por ello se dedican los artículos 325 y 326 del Código Penal a castigar respectivamente al que realice actos o provoque la emisión o vertidos o radiaciones o extracciones, depósitos que puedan causar daños o causen de hecho daños en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas marítimas, terrestres o subterráneas, siempre que se deriven o puedan causar daños para esas aguas, para los animales, para las plantas o con penas más graves cuando el daño es para la salud de las personas. En el artículo 326 se castiga por otra parte la gestión de residuos que contraviene las disposiciones reguladoras de esta materia. Por tanto, en cuanto a ese primer aspecto, el de la conservación del medio marino y la tutela penal que está dirigida a la protección de este bien jurídico, de los recursos naturales en este ámbito, nos encontramos con dos preceptos fundamentalmente que son el 325 y 326 que parten siempre de una regulación administrativa, es decir, las normas penales parten de que hay una previa infracción de las normas que regulan el medio natural. En consecuencia, son normas coordinadas con las normas administrativas y se configuran en definitiva como normas penales en blanco, que necesitan de una previa infracción administrativa. En cuanto a los recursos de pesca, el segundo de los aspectos que supone un reto para el derecho penal, nos encontramos con que España es uno de los países pesqueros que más actividad desarrollan en este sector dentro de la Unión Europea. En concreto, está el tercero en posición en el número de embarcaciones pesqueras y además es el número 1 en cuanto a empleos que se dedican a la pesca. Nos encontramos, por tanto, con un verdadero reto para el derecho penal español en la medida en que solo tenemos los artículos 334 y 335 que regulan directamente las pescas ilegales. El primero de ellos para referirse también, adoptando el modelo de ley penal en blanco, a las infracciones administrativas que den lugar a la consideración de pesca ilegal cuando se trata de especies protegidas. Es decir, hemos de estar a lo que diga la ley 42/2007 de biodiversidad para entender que exista o no una especie protegida y por otra parte cuando no estemos ante estas especies el artículo 335 es el que castiga las pescas ilegales. El problema aquí es determinar cuándo existe un riesgo determinante para la biodiversidad, que es un problema similar al que se plantea en el primer punto. ¿Cuándo existe un riesgo determinante para ese ámbito marino que determine la aplicación del derecho penal? Nos encontramos en los dos casos con normas penales en blanco, que necesitan de normas administrativas que previamente hayan sido infligidas y por tanto han de tratarse de acciones especialmente graves para dar lugar a la aplicación del derecho penal. En tercer lugar, el problema del cambio climático es otro desafío para el derecho penal en la medida en que encontramos instrumentos internacionales como el Convenio de las Naciones Unidas de 1992 o el Protocolo de Kioto de 1997, pero es que es un problema global el cambio climático y sabemos que no se pueden adoptar normas penales globales, cada Estado debe adoptar las mismas y esto limita mucho la actuación del derecho penal español a efectos de poder combatir el cambio climático más allá de las disposiciones que ya he citado, los artículos 324, 325, 334 o 335, que de una forma, digamos, indirecta sí que pueden afectar a la protección del cambio climático y dar así una cierta respuesta a efectos de prevención. En cuarto lugar, el reto que supone la seguridad alimentaria. Sabemos que los océanos proporcionan alimentos a millones de personas y, por tanto, es un verdadero desafío para el derecho penal regular este tipo de inocuidad alimentaria
y en este caso se hace de una forma que podríamos decir también es indirecta en la medida en que se trata de evitar las pescas ilegales con los artículos 334 y 335 y los daños que se puedan causar al océano de forma más directa a través de los artículos 324 y 325 del Código Penal. ¿Cómo se puede proteger la seguridad alimentaria? Pues tratando de evitar aquí esos juicios de experiencia a los cuales nos abocan las normas penales que he citado y tratar de evitar en la medida de lo posible o tratar de concretar en la medida de lo posible cuando existe un verdadero riesgo para la sostenibilidad, establecer unos mínimos comunes para los estados a través de instrumentos internacionales que tengamos claramente determinado y especificado lo que es un umbral que no se puede pasar a estos efectos, a efectos de proteger esa seguridad alimentaria. En conclusión, la sostenibilidad del medio marino, de los recursos de pesca, del cambio climático y de la seguridad alimentaria constituye sin duda un reto para el derecho penal. Desde el punto de vista marino, el Código Penal español se encarga de castigar las acciones que atentan de forma más grave contra esos bienes jurídicos protegidos. Se trataría, si se quiere ser más ambicioso y realizar una mayor protección al medio marino, se trataría de establecer unos mecanismos de prevención a nivel internacional y a su vez también adoptar medidas en el ámbito interno dirigidas a revertir la situación. Ya existen estudios de la Universidad de Berkeley que exponen es posible revertir si se establece un mínimo obligatorio para toda actividad empresarial de uso de materiales reciclados que se debería fijar en el umbral del 40%, estableciendo también un límite en la producción de plásticos vírgenes y, por tanto, obligar en cierta medida a realizar una actividad más respetuosa con el medio ambiente, en este caso con los recursos naturales ambientales que proporcionan el océano, o evitar que al menos los residuos plásticos vayan a parar a este medio. En cuanto a los recursos de pesca, tenemos los artículos 334 y 335 que suponen el reto de determinar cuándo existe un riesgo relevante para la pesca y no vamos a hablar de sobrepesca. Es necesario fijar ese límite para que tengamos claramente especificado qué es sobrepesca a efectos de aplicar automáticamente el Código Penal en los artículos 334 y 335, por lo cual es necesario un diálogo serio entre gobiernos, una normativa de mínimos entre estados, una normativa global que permita en los ordenamientos internos tener tipificado con unos límites específicos cuando existe una conducta que pueda considerarse claramente constitutiva de delito sin necesidad de acudir a juicios de experiencia que nos darán los jueces o tribunales, pero que en definitiva irán en cierta medida contra la seguridad jurídica, que es contraria al artículo 9.3 de la Constitución española. En cuanto al cambio climático, se requieren igualmente actuaciones de nivel global, porque no se trata de un problema de estados en particulares, se alcanza o sobrepasa los límites territoriales de cada uno de ellos y por tanto de sus legislaciones penales. Podemos considerar propuestas como las del informe CONAMA del año 2020 a efectos de establecer mecanismos de prevención con políticas de regulación urbanística cerca de los mares a efectos de evitar residuos, a evitar impacto directo sobre los recursos naturales marinos y, en definitiva, establecer así unos mínimos en instrumentos internacionales que obliguen a las normativas penales nacionales a tipificar ese tipo de actuaciones. En materia de seguridad alimentaria, el reto se encuentra en la degradación que se deriva de todas las actividades que he mencionado anteriormente en los 3 puntos anteriores. Nos encontramos con los artículos 334 y 335 que remiten a normas administrativas, pero que aquí lo interesante sería que, de nuevo, desde el punto de vista o desde el ámbito de las Naciones Unidas, por la posibilidad de abarcar mayores territorios, se establecieran políticas empresariales, se obligase a las legislaciones nacionales a implantarlas dentro de sus legislaciones penales, suscribir a su vez dentro de cada uno de los estados instrumentos internacionales de compromiso
y entre todos ellos elaborar políticas que puedan respetar la biodiversidad en los medios marinos. La sostenibilidad del medio marino, los recursos de pesca, el cambio climático y seguridad alimentaria se vaticina posible desde el punto de vista del derecho penal, reservando para los casos más graves la aplicación de la legislación criminal y considerando que los gobiernos, población y empresas deben tomar conciencia del problema que estamos afrontando y actuar de forma conjunta. De esta forma se podrá garantizar un desarrollo sostenible de los ecosistemas marinos y tratar de preservar los recursos que el mar ofrece para toda la población, a pesar del incremento que en los sucesivos años se está previendo desde el ámbito de las Naciones Unidas y la mayor demanda de recursos que esto va a suponer. Muchas gracias por la atención y un saludo a todos.